Voy a estar tratando el tema conoce el mundo espiritual en Primera de Pedro 5:8, y dice así, para honrar a nuestro Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Y estaremos viendo el primer rango de ataque de Satanás a un líder de impacto. Y el primer rango de ataque es el plano físico o el mundo físico. El primer rango de ataque es el mundo físico, lo que podemos ver. La palabra de Dios dice que tenemos que estar despiertos, tenemos que estar velando, porque el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Y usted dirá: ¿cómo yo puedo conocer el mundo espiritual? ¿Cómo conocer la voz de Dios? Muchas personas se preocupan por esta situación. Dios te va a enseñar. La Biblia establece en la primera carta de Samuel 3, del versículo 1 al 14, Primera de Samuel 3, 1 al 14, que Samuel no conocía la voz de Dios y llegó a ser un profeta tremendo en las manos de Dios, pero él no conocía la voz de Dios cuando comenzó. ¿Y qué Dios hizo? Dios lo enseñó. Y usted dirá: ¿cómo se aprende? Se aprende a prueba y error. Por eso, si usted teme a equivocarse, no va a llegar lejos en la vida, porque nadie la primera vez que hizo algo le salió perfecto. Cuando Dios llama a Samuel, Samuel corre hacia donde Elí. Y si hubiera comenzado a dársela de profeta, se hubiera levantado y dice: Elí me llamó, escuché su voz. Pero no estaba escuchando la voz de Elí, estaba escuchando la voz de Dios. Pero él no conocía, Samuel no conocía la voz de Dios. Ahora, el no conocer la voz de Dios en el principio no le impidió a Samuel llegar a ser el profeta que fue. Podía pararse y decir: Jehová le dará señales hoy de que todo lo que he hecho lo he hecho dirigido por él, con toda seguridad. Pero ese no era el mismo Samuel que Dios lo llamó 3 veces y las 3 veces corría para donde Elí. Así que anoten sus anotaciones: a prueba y error. A prueba y error. Dios te va a comenzar a probar. Y te pueden llegar voces que no son de Dios, para Dios entrenarte a discernir la voz de Dios entre muchas voces en el mismo mundo espiritual. Y vas a entrar a atmósfera donde el mismo Satanás se puede aparecer y presentarse como Dios. Y ya eso es en niveles muy altos de entrenamiento. Pero tienes que perder el temor. Ahora, lo que sí tienes que tener es la palabra de Dios, para estar seguro de que lo que estás recibiendo viene de Dios, para experimentar, para poner a prueba, para poner señales que Satanás no pueda cumplir e imitar. Entonces vimos que Dios te va a enseñar. Dile a alguien: Dios te va a enseñar a escuchar su voz. El primer rango de ataque es el plano físico. Cuando comienzas a buscar a Dios, eres un creyente todavía movido por tus pasiones y emociones. Todo el que inicia a buscar a Dios no es ya un creyente espiritual. Es un creyente que todavía está siendo movido por sus emociones y por sus impulsos. Y en esa esfera el enemigo va a iniciar con su primer rango de ataque. Y ese ataque se da en el plano físico. Él va a comenzar a enviar situaciones como vicios, tentaciones de carne. Un ejemplo: cuando yo inicié, el enemigo lanzaba tentaciones de pornografía. Ahora no lo intenta, porque a mí no me interesa y puedo ver una imagen indecorosa y la rechazo inmediatamente. Pero cuando yo era nueva y veía algo indecoroso, tenía mucha dificultad para rechazarlo y podía caer en cualquier situación. El vicio. Cuando usted comienza y es recién llegado y comienza a buscar a Dios, el enemigo va a querer que tengas vicio a cualquier cosa que te ate.
y él va a atacar en el plano físico. Por eso hay gente que dicen: estoy en el Señor, comencé a buscar a Dios, pero estoy atado a la pornografía, estoy atado a esto, estoy atado. Es el primer rango de ataque. Y luego él va a continuar en ese plano presentándote un plato de chisme, un plato de murmuración, porque él sabe que si te detuvo ahí, tú no pasas al segundo plano. Y hay gente que el enemigo le está poniendo el plato y ellos se lo comen. Cuando tú estás comenzando a buscar a Dios, vienen personas continuamente y se te acercan. Tú no sabes lo que dijeron de fulano, tú no sabes lo que está pasando con fulano. Pero cuando ya tú estás en niveles superiores, que has pasado de ese plano, la gente tiene miedo de plantarte un chisme, porque ya ellos saben de certero que tú lo vas a mandar a callar, o que a ti no te gusta ese tipo de conversación. A veces la gente se me acerca y me dice: hermana, le iba a decir algo, pero no se lo voy a decir. Digo: ¿por qué? No, porque yo sé que a usted no le gusta hablar de esas cosas. Pero cuando yo era nueva venía: te traigo una bomba. Y me traían el plato de chisme, de contienda. Tú no sabes lo que pasó con fulano. Pero cuando tú ya eres un creyente maduro y espiritual, tú sabes poner límites. Me invitaron a un lugar, a una casa. Y cuando me invitaron a la casa, muy corteses las personas, unos líderes, nos estaban dando de comer. Y la persona plantó una conversación. Y yo le miré fijamente y siguió conversando. Y yo me paré en silencio y me fui. Y me tranqué en el baño como por 1 hora. Pero cuando yo me paré en silencio y me fui, inmediatamente la conversación se terminó. Porque por respeto no le dije: cállese. Porque si la persona no está presente, no conviene hablar de nadie y de cosas que usted no conoce. Y ahí, pero el enemigo te va a traer todos esos platos para matarte abajo, para que no salgas del plano físico a estar como un creyente maduro y un creyente espiritual. Alguien que fue llamado para impactar su ciudad, su nación, su familia, tiene que entender que esos platos son platos que Satanás te presenta. Te lo puede traer a la casa, te lo puede traer por televisión, te lo puede traer por internet, pero él quiere que tú te comas el plato, que tu mente, tu oído esté lleno de chisme y de contienda, para que estés sucio y no pueda escuchar la voz del Dios Todopoderoso. Por eso hay que cuidar nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra linda boca, porque nuestra linda boca es la boca de Dios en la tierra cuando está limpia. El plano físico, la mayoría se queda ahí. Dios comienza a levantarlos y Satanás le presentó un plato. Se levanta alguien contra él y ahí él comienza: tú me dices y yo te digo, tú me dices, el bombazo para ti, el bombazo para allá. Ahí murió. Ese no va a subir a niveles espirituales altos, porque ya lo mataron en el plano físico. Si te quemas en el 2º grado, no vas para el 3º. Así que hagan sus anotaciones ahí. Celos, ira, contienda, murmuración, todas están en el plano físico. Cuando el creyente está siendo atacado en esas áreas, todavía no es un creyente espiritual maduro. Cuando a ti te llevan la murmuración y tú tiemblas y quieres murmurar, todavía estás abajo. Cuando tú estás arriba, te molesta, te irrita tu espíritu. Cualquier cosa que no tenga que ver con Dios. Le digo a los hermanos: hable de Dios, hable de gloria, hable de poder, hábleme de fe, hábleme de presencia. Ay, no, pero que mi pastor no me hable de nadie. Yo estoy buscando presencia de Dios. Cualquiera que tenga problemas se lo resuelve con Dios, pero usted y yo estamos llamados para hablar la palabra de Dios con gracia, sazonada con sal, a fin de dar gracia a los oyentes. Y cuando estamos en el primer plano, el primer rango de ataque de Satanás es el mundo físico. Cuando él ve que Dios te quiere levantar, que Dios te quiere usar, él dice: tenemos que envolverlo en chisme, en pleito, en celo, en ira, en contienda, en murmuración, para que se quede en la atmósfera de la carne. Porque esas son las obras
de la carne, y el que se envuelve en ella se queda en esa atmósfera, no puede subir a la atmósfera espiritual, porque en el espíritu esas cosas no existen. Por eso el fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia, y usted se conoce el fruto, las cualidades del fruto del espíritu. Ahora, el enemigo, cuando ve que no te detuvo con mujeres, te mandó mujeres, te mandó hombres, y tú rechazaste toda tentación que están abajo, la rechazaste. Vino la murmuración, no estoy en ti. Vino la crítica, no estoy en ti. Vino el pleito, el celo, la ira, la contienda, manejaste la envidia, no estoy en ti. Entonces el enemigo dice: hay que usar el armamento especial, porque este creyente ya no es un creyente carnal que lo podemos envolver en las obras de la carne. Ya pasó al siguiente plano. Ahora es un creyente espiritual y hay que atacarlo con armas espirituales. Mi alma adora al Señor. ¿Cuántos van a ser espirituales? Mire, es ahí que tenemos que estar. Somos llamados a ser creyentes espirituales. El enemigo usará su equipo especial cuando él ve que ya tú no eres un creyente carnal. Si él te mandó una contienda, un bochinche, y te envolviste en ella, él dijo: lo matamos. Se quedó en la atmósfera de la carne, se envolvió ahí. Él quiere eso. Pero si no logró envolverte, ni un vicio te atrapó, rechazaste todo lo que no tenía que ver con Dios en cuanto a todos los vicios. Porque yo tengo mis vicios. Yo tengo un vicio de leer, señores, que si yo me entro a una librería, mi amado me jala así por un brazo. Sal de la librería. Porque me encanta leer todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con fe. Y yo me paso en el avión, me leo 2 libros en un vuelo de 4 horas. Y mi amado me dice: no va a salir del libro. Tengo el vicio de leer. Porque hay vicio bueno. Usted puede tener vicio de orar, que cuando usted se clave a orar no haya quien lo pare de ahí. Usted puede tener vicio de leer la Biblia, que usted esté en el aeropuerto leyendo Biblia, en la casa leyendo Biblia, que si no leyó la Biblia usted se sienta que le falta algo y tenga que ir a leerla. Y eso es un buen vicio. Pero hay vicios malos. Entonces pasamos al segundo rango de ataque. El segundo rango de ataque de Satanás es el mundo espiritual con armas espirituales. En 1 Corintios 3, del 3 al 7, el apóstol dice: porque no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Estaba hablando con el pueblo, que había entre ellos pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Y él le dice: pues habiendo entre vosotros todas estas cosas, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Sepa, no importa quién sea, así sea yo misma, si estoy bochinchando, si estoy criticando, si estoy murmurando, la palabra de Dios dice que soy una carnal y ando como los demás seres humanos. Y usted y yo estamos llamados a no andar ni vivir como los demás seres humanos. No importa bajo qué patrón de religión o bajo qué patrón de defensa del evangelio se disfrace la crítica, el bochinche y la contienda. Al final es bochinche, es crítica y es contienda. Y eso lo hace un creyente carnal. Y usted puede orar y yo puedo orar mucho y ser carnal. Usted puede ayunar mucho y ser un creyente carnal. Porque lo que lo hace espiritual es que el fruto del espíritu esté en usted. ¿Cuánto entendieron esa parte? Porque hay gente que dice: no, yo soy espiritual, yo no salgo de la iglesia, yo no voy a ninguna parte, yo me entrego un saco de la cabeza hasta los pies, yo ayuno 7 días a la semana, yo oro 15 horas diarias. Pero si está hablando, murmurando, denigrando a tu prójimo, usted es un carnal que ora, un carnal que ayuna, un carnal que se sacrifica, pero a la larga es solo un carnal. ¿Entendimos esa parte? Entonces vamos a continuar, así que vaya haciendo sus anotaciones. Una vez que has traspasado todos los linderos de armas carnales que el enemigo va a enviar para envolverte,
pasarás al segundo plano. ¿Y cuáles son esas armas que el enemigo usa con un creyente espiritual? Que es el segundo rango de ataque: armas espirituales. Número 1, falsas profecías. La gente que estamos formando, que están aquí, que son ministros de liberación, se utiliza el término ministerio de liberación porque ya se ha tomado como un ministerio. Personalmente no creo que la liberación sea un ministerio. Personalmente creo que todo creyente que Dios llamó para guiar a otros, Dios le dio poder para libertar al cautivo. Cristo llamó a sus discípulos y le dijo: echen fuera demonios, liberte al cautivo. Solo que no todos se comprometen a tener la vida que hay que tener y a buscar como hay que buscar y enfrentar lo que hay que enfrentar para ir a libertar a otros. Pero todos que puedan buscar el rostro de Dios y acercarse a Dios y tener un llamado, tienen la autoridad para echar fuera demonios dada por Cristo Jesús. Pero como tenemos acá y estamos formando mucha gente que opera en liberación, sepa que usted será atacado una vez que sea un creyente espiritual con falsas profecías. Son profecías que contradicen lo que ya Dios te habló en secreto. Anótelo ahí: toda profecía falsa viene a contradecir lo que ya Dios habló contigo en secreto. Contradice lo que Dios te dijo. Cuando Dios te habló de vida, las profecías falsas te hablarán de muerte. Cuando Dios te habló de crecimiento, las profecías falsas te hablarán de destrucción. Y es el momento donde tú tienes que entender que ya Satanás no te está tirando: bébete esta cerveza, sino que como él sabe que tú eres espiritual y que te mueve el mundo espiritual, sus ataques no serán en el mundo físico, van a ser con lo que tú crees y con lo que tú le prestas atención. Los creyentes que son espirituales sí tienden a creer en sueños, visiones y revelaciones, porque Dios habla a través de sueños, visiones y revelaciones. Entonces, como él sabe que si viene y te dice: mira, bébete esa fría, tú te vas a reír y tú le vas a decir: oye, pero tú sí estás desesperado. Entonces eso ni siquiera me mueve. Él va a tirar algo que te mueva. Cuando Dios te dio una palabra, Él va a venir con una profecía y necesita un profeta, porque para eso Él necesita un profeta. Y vamos a ver cómo podemos identificar esto. Nehemías 6:9. Anote la cita bíblica y luego la busque en su casa. Nehemías 6:9 dice: vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado. ¿Cómo estaba? El cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios. ¿Dónde se iban a reunir? Un profeta muy espiritual. Dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vinieron para matarte. Estaba protegiendo a Nehemías. Sí, esta noche vendrán a matarte. Y dice Nehemías: entonces dije, un hombre como yo ha de huir. Versículo 12 de Nehemías 6. Y entendí que Dios no lo había mandado. ¿Qué entendió? Que Dios no lo había mandado, pero estaba encerrado. Pero él lo invitó, fue a la casa de Dios. Pero Nehemías tenía visión, porque Nehemías tenía una orden de Dios, y él venía a infundir temor a Nehemías para que Nehemías retrocediera. Y dice que Nehemías dijo: y entendí que Dios no lo había mandado. Oiga qué tremendo. Nehemías está siendo atacado ¿dónde? En el plano espiritual. A Nehemías no le mandaron una mujer en bikini, le mandaron un profeta con palabra de Dios para que él se devolviera, porque sabían ellos que Nehemías solamente se movía por voluntad de Dios. Y como el enemigo sabe que solo te mueve la voluntad de Dios, él va a tratar de querer que tú entiendas que lo que él te manda a decir es voluntad de Dios. Así que haga sus anotes por ahí. Dice: entendí que
que Dios no lo había mandado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalá lo habían sobornado. Oiga, qué tremendo. ¿Qué Nehemías entendió? Que Dios no lo había mandado. Y vemos, esto es algo que tenemos que entender. Nehemías dice en el versículo 14: acuérdate, Dios mío, de ellos. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Qué procuraban los otros profetas? Infundirle miedo. Cuando Dios te da una orden, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te llama y ya tú no eres un creyente que caes con bolones y con paletas, Satanás irá al mundo espiritual donde Él está y donde habita y dirá: solamente podemos detenerlo si logramos que Él crea una palabra nuestra como si es de su Dios, y esa palabra va a ir en contra de lo que Dios ya te habló. Nehemías tenía orden de Dios de reconstruir, y las profecías decían: te van a matar. Si Dios te habló de construir y de edificar, Dios no te va a matar. Dios no se está hablando de avivamiento, de expansión. Y hay profetas profetizando muerte. Y yo sé el Dios que habló conmigo. Y eso es lo que está pasando. Usted tiene que entender. Y hay gente aquí que Dios te va a decir: avanza. Y un profeta te va a decir: párate. Pero, ay, mi alma adora a Dios. Aprende a discernir. Y algo bueno que tiene nuestro Dios es que Dios advierte, y eso lo vamos a ver. ¿Qué querían los profetas? Infundirle miedo. Miedo. Alguien me dijo: hermana, ahí la van a matar. Digo: ajá. ¿Y qué miedo a morirse? No sufra tanto. No sufra. Porque cuando Dios te da una palabra, tú tienes que creer a la voz de Dios que habló contigo. Nehemías entendió que Dios no lo había mandado. Vamos a ver Primera de Reyes 13, del 15 al 17, lo puede anotar ahí. Aquí hay una historia de un profeta llamado el profeta joven. Porque cuando tú te mueves en atmósfera, tú te tienes que mover dirigidos por la voz del Espíritu Santo. Se acercó Dios a mí y me dijo: traigo un gran avivamiento sobre la tierra. Y me hizo una pregunta y me dijo: ¿caminará Dios con una mujer en la tierra? Y yo le dije: solo tú lo sabes. Y él me dijo: voy a caminar con una mujer en la tierra. Y una hermana que estaba por allá, que no estaba orando, hablando conmigo, se me acerca y me da la mano y te dice: dice el Señor que los milagros aumentan, que la gloria se acelera y que Dios va a caminar contigo en la tierra. ¿A quién le creo? Es que tenemos evidencia de Dios. Es que todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Dios te está entrenando. Dios te va a entrenar. Ahí no se pelea bajito. Y vamos a ver lo que pasó con el profeta joven. Entonces el profeta viejo le dijo: por favor, ven a casa y come conmigo. Y el versículo 16 del primer libro de Reyes 13 dice: pero el profeta joven dijo: no puedo ir a casa contigo, ni comer ni beber en este lugar, porque el Señor me dijo. ¿Quién le dijo? No comas ni bebas nada en este lugar y no vuelvas por el mismo camino en que viniste. Y el versículo 18 dice: y el otro profeta le dijo, mintiendo: yo también soy profeta como tú. Y un ángel, ¿quién se le apareció? Me ha aparecido y me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa y que coma y que beba en este lugar. Oiga, qué tremendo. El profeta joven no era un carnal ya. Y él fue atacado en el mundo espiritual con una palabra que contradecía la palabra que ya Dios le había declarado. Porque ese es el segundo rango de ataque del enemigo. Y eso se dio en Edén.
Porque Satanás no crea nada nuevo, él simplemente lo imita. En Edén Dios le dijo a Eva: no comas del árbol de la vida. Le dijo a Adán: no comas. Ellos tenían el mandamiento. ¿Y qué le dijo Satanás? Coman. Observe, Satanás siempre traerá revelaciones y profecías contrarias a lo que ya Dios habló contigo. Y esa es la parte que a ti te hace temblar, porque cuando tú temes a Dios, tú no quieres fallarle a Dios. Y cuando un profeta se te para y dice: así dice Jehová, que no te vayas por ahí, y ya Dios te dijo que te fuera por ahí, a ti te tiembla la pierna porque tú no quieres equivocarte. Lo que no hace una cerveza, lo que no hace un vicio, porque tú no te envicio, lo que no hace un hombre ni una mujer, porque tú no estás ni en hombre ni en mujer, lo hace una palabra de Dios. Y hay gente que se paralizan y dicen: ¿qué voy a hacer? Estoy confundido. Dios me dijo por aquí, pero ahora me dan palabras de Dios por aquí. ¿Qué hago? Esa es una guerra dura. Mire esto. Y el versículo 20. Porque al profeta joven Dios le dio una palabra. ¿Qué tenía que hacer el profeta joven? Hacer lo que Dios le dijo. Cuando el Señor me dijo: establécete acá, vino una palabra profética, que una persona estaba metido en 7 días de ayuno. Y cuando te dicen así, tú tiemblas, porque, Señor, uno le teme a Dios. Uno no está aquí para perderse. Uno quiere hacer la voluntad de papá. Yo estaba en 7 días de ayuno, y un ángel se me apareció con un resplandor y me dijo que le diga que se vaya de la ciudad. Mire, ahora Dios me había dicho: te quiero en esa ciudad. Y yo le dije: bueno, manito, no digo que no fue Dios, pero yo no estaba ahí cuando hablaron contigo, pero yo sí estaba cuando hablaron conmigo. Y yo voy a hacer lo que me dijeron a mí que haga, porque a mí me van a pedir cuenta por lo que me dijeron a mí. Lo que te dijeron a ti, ¿qué es problema tuyo? Esa persona fue y dijo: esa mujer es una altanera, no escucha la palabra de Jehová. La palabra de Jehová sí, pero la que te dieron a ti en contra de la que ya me dieron a mí. Si yo tengo que elegir equivocarme siguiendo la voz de Dios que yo escuché, o equivocarme siguiendo la que tú escuchaste, me voy a equivocar siguiendo la que yo escuché. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque yo no sé quién eres tú, yo no sé la intimidad que tú tienes con Dios. A ti yo no sé quién te habló, pero yo sí sé quién habló conmigo. Y no le digo: el diablo te habló, no. Dios puede haberlo mandado para probarme a mí, para ver si yo le obedezco. Porque yo nunca le he dicho a nadie: una profeta, ay, hermana, esa profeta. Digo: no, yo no digo que Dios no le habló. Dios le habló. Ahora ella le dijo una cosa y a mí me dijo otra, y yo tengo que hacer lo que me dijo a mí. Así de simple. Y me quedé. Entonces vemos esto aquí. El versículo 20. Oiga lo que pasa. El profeta joven dice: es verdad, este profeta también. Y le apareció un ángel. Jehová, cuando viene a ver, cambió de opinión y me chanceó. Y con el hambre que tengo, el profeta joven tenía señal de Dios, tenía evidencia de Dios. El profeta viejo no tenía ninguna evidencia, no había nada registrado que hubiera pasado con él. Pero el profeta joven tenía evidencia de Dios. Si él hubiese tenido conocimiento, hubiese dicho: a mí yo sé quién me mandó. El altar se cayó y Dios hizo lo que dijo que iba a hacer, pero a ti yo no te conozco, ni sé quién te envió, y me voy por donde Dios dijo que me vaya, y que sea lo que sea. Oiga esto: cuando él se lo lleva y están comiendo ahí, disfrutando el almuerzo, viene el Espíritu de Jehová sobre el profeta viejo. Y ahí sí le habló y le dijo: por cuanto fuiste rebelde al mandato de Jehová y comiste y bebiste en este lugar, te vas a morir. Ahí terminó el profeta joven muerto por escuchar la profecía de un profeta que había dicho que Jehová le habló.
Oiga qué trágica historia. Oiga qué tremendo. Entonces dice, y no quedaste y no guardaste el mandamiento que Jehová te había prescrito. Oiga, el profeta viejo está profetizando de parte de Dios y le está diciendo: tú no guardaste lo que Dios te dijo a ti, y viniste conmigo por una palabra que yo te dije, que un ángel me habló y que una profecía, y Jehová ahora está enojado. ¿Y por qué Dios no mató al profeta viejo? Oiga, tenía que haberle hecho así, por venir a engañar al pobre profeta. Pero es que Dios no tenía compromiso con el otro profeta. Cuando Dios te da una orden a ti, te establece en un lugar, eres tú que tienes que cuidarte de hacer lo que Dios te dijo a ti. El otro simplemente se va a quedar fresquecito si tú abandonas el lugar donde Dios te puso, si tú sueltas el ministerio, si tú sueltas el hogar por una profecía que te dieron, si tú sueltas. Mire, créame, he hecho muchas cosas en mi vida, pero ninguna movida por una profecía. Dios habla conmigo y luego vienen los profetas y confirman lo que Dios dijo. Pero tú no puedes tomar una decisión seria movida por una profecía. En este tiempo no. Porque en el tiempo de los profetas allá, esos profetas solían ser muy serios. Pero hoy hay gente que entra a Facebook y busca tu nombre y la vida de todos tus hijos y te llama: Jehová se me apareció anoche y me dijo que usted se llama Beatriz Berroa. Digo, ay, qué extraño que cuando yo no tenía el nombre en ninguna plataforma, nadie se soñaba con nombre y apellido. Y usted tiene una hija así, así, y un hijo así, así. Dile al que está a tu lado: tú tienes que aprender cómo funciona el mundo espiritual. Dios te va a decir: vete por aquí. Y los profetas te van a decir por aquí, y tú vas a tener que identificar la voz de Dios. En una ocasión, la primera vez que el Señor me mandó a Haití, Dios me habló y me dijo: vete tal día para Haití. Hablando conmigo. Faltando unos días para yo ir a Haití, con la compañera que iba en ese momento, estoy orando y tengo un éxtasis. Y de repente bajan 3 hombres con un resplandor muy bonito, parecían ángeles, y me miran fijamente en la atmósfera espiritual donde estaba, y me dicen: dice Jehová tu Dios que no entres a Haití porque morirás. Yo los miré y les dije: y si mi padre cambió de parecer, ¿por qué no me lo informó? El viaje está listo. Y volvió y me dijo: tienes que obedecer a la voz de Jehová tu Dios. Y me miró fijamente. Y retiré hacia atrás en la experiencia que tuve y le dije: tú no eres mi Dios. Hicieron así, se transformaron en 3 serpientes y lanzaron fuego, y ahí yo salí de la experiencia. Pero cualquier otro creyente dice: 3 ángeles. Hubo una hermana que tuvo una experiencia que vino un ángel y se le apareció con un resplandor. Y esa sí fue fuerte. Porque estábamos, oiga qué tremendo, estábamos las 2 en 7 días de ayuno juntas. El Señor me da una orden en ese ayuno. Y cuando el Señor me da una orden en ese ayuno de levantar una obra, ella tiene la misma experiencia, pero contraria. Yo veo en visión que un ángel entra y habla conmigo y me da una orden y me dice: Dios te manda a decir que hagas esto. De repente ella, un ángel la visita y ella recibe una orden, pero diferente. Cuando nos paramos del ayuno, yo hablo con mi pastora y le digo lo que Dios me había dicho que haga, que había que levantar una obra que todavía está funcionando. Y ella me dice, me mira así, la otra hermana, que era mi compañera en ese momento, y me dice: un ángel me visitó y me dijo que no te escuchen y que no se puede levantar esa obra. Y yo le digo: manita, yo estoy convencida de que Dios habló conmigo. Y ella me dice: yo estoy convencida también. Y como yo no era muy nueva y todavía yo no tenía lo que era la misericordia tan desarrollada,
Porque la pastora estaba diciendo, las dos estaban en 7 días de ayuno. Han tenido las dos la misma experiencia, una para un lado y otra para otra. Ahora no sabemos qué se va a hacer. Y yo le dije, es sencillo. Le dije a ella, ¿tú estás convencida de que Dios habló contigo? Y ella me dijo, convencida. Porque el ángel, cuando estaba así todo bonito delante de mí, yo lo iba a reprender y él me dijo, no me reprendas. Y yo le dije, ¿cuál problema tenía él con que tú lo reprendieras? Porque no debió molestarle tampoco. Tampoco es que se va a derretir. Y ella me dice, yo estoy convencida. Y me dice, entonces ¿tú crees que Dios contigo que nada más habla? Digo, no, yo no estoy diciendo que a ti no te habló. Lo que estoy diciendo es que a mí me dijo lo contrario. Y ella dijo, pues Dios no tiene dos bocas. Y a ti no te habló Dios, me dijo. Yo puse mi mano ahí en la mesa en ese momento. No lo haga, no es bueno. Lo hice porque la misericordia la tenía muy bajita todavía. La puse ahí y le dije, vamos a poner nuestra mano y nuestra salvación en la mesa al que Satanás le habló que mañana no sea cristiano. Y la miré y ella puso su mano. Al otro día eso daba pena. No sé qué le pasó en la mente a la muchacha. Y llegó, mire que parecía no se sabe qué. Y le dijo a la pastora, me voy para la calle. Y gritamos muchísimo y ahora más nunca he vuelto a hacer una cosa así. Ahora, yo sé de dónde vine y las estrategias que Satanás utiliza para detenerte. Oiga, eran ángeles bonitos. A la gente, si se le apareció un ángel y era bonito, era blanquito, de ese porte gringo estadounidense, si le apareció parecido a morenito y medio chino, reprende. Pero si tiene ojo verde y es rubio y tiene una ropa blanca y se le vio un resplandor, ya era Jesucristo. Entonces vimos que este profeta muere porque desobedeció el mandato de Dios. Oiga esto, el adversario y la envidia movió el corazón de ese profeta. Cuando a él le dijeron que usaban al profeta joven, él fue, engañó al profeta joven y el profeta joven murió. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 11:14 que no es extraño, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, si el enemigo puede disfrazarse como un ángel de luz, usted no puede creer toda profecía que oye. Usted no puede creer a todo espíritu que ve. Usted tiene que probar los espíritus. Cuando usted es muy nuevo obedeciendo la voz de Dios, ponga todas las señales de Gedeón. Póngalas todas para estar seguro. Ya luego que uno tiene cierto conocimiento de cómo Dios maneja algunas cosas, cierto, porque nunca se tiene todo. Uno simplemente, Dios le habla y obedece. Pero al principio no era así. Al principio yo le ponía las cosas media difíciles a Dios para estar muy segura de que era Él, porque el enemigo puede engañarnos. Entonces aquí vemos cómo estos profetas quisieron detener a Nehemías, quisieron detener al profeta joven y a ese sí lo detuvieron. ¿Y qué usaron? Armas espirituales. Dígalo conmigo, armas espirituales. Sueños, profecías, visiones en contra de lo que ya Dios te ordenó hacer o en contra del ministerio que ya Dios te entregó. Y eso es algo que estamos viendo. Por eso le decía a los hermanos ayer que cuando usted vea que Dios lo levante y la gente comience a decir que usted es un falso, que usted es mentiroso. Cualquiera puede decir que usted es mentiroso, pero que demuestre la mentira con evidencias. Tiene que tener pruebas. Alguien vino en una ocasión y me dijo, hermana, a fulano hay que ponerlo en disciplina porque yo me soñé. Digo, tráigame las evidencias, grabación o lo que sea, pero tiene que traer pruebas. Usted no puede ir al juez y decirle, mire, ese asesino, cántele 30 años porque yo me soñé que él era un asesino. Usted tiene que tener pruebas, testigos, alguien que lo vio. Y si nadie lo vio, pues póngase a orar para que Dios saque a la luz lo que está oculto. Pero un pastor serio no pone disciplina por un sueño. ¿Entendió eso?
Y mire, creemos en los sueños y en las visiones y en las revelaciones. Pero yo puedo tener cualquier experiencia de que algo está pasando con usted, y yo lo que hago es que voy en esos momentos a alejarlo un poco del altar y voy a investigar, y hasta no estar segura hablando con usted de que esa situación es así. Yo no le puedo cantar cadena perpetua porque me soñé que usted mató a uno. ¿Entendieron esa parte? Entonces vimos aquí que el enemigo va a utilizar los sueños, va a utilizar las visiones. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar que el enemigo me está atacando? Número uno, siempre irá en contra de lo que ya Dios te ha dicho. Siempre irá en contra de lo que ya Dios te ha dicho. Y usted dirá, pero esa persona no me conocía. Pero Satanás sí conocía la palabra que ya Dios te dio. Y va y le dice, Dios te dice, vete para Romana, levántame una obra allí. Tú hablas con tu pastor, te vas para allá. De repente alguien se levanta y tiene un sueño, una revelación, y dice, Dios no lo manda para allá. Ya Satanás escuchó para dónde te mandaron. Entonces él simplemente, si quiere detenerte, va a querer hacer que tú dudes de la palabra que Dios te estableció a ti, y tú comiences a escucharlo a él. Y cuando tú tienes evidencia de que el Dios que ha hablado contigo ha cumplido todo lo que ha dicho, pueden venir y decirte, mira, lo vi. En una ocasión le dije a alguien, ni que Gigi Ávila resucite y me profetice, porque yo sé lo que Dios habló conmigo. Y usted y yo tenemos que entender que esto es una batalla, y aquí se pelea en el mundo espiritual, y vamos a ver cómo los apóstoles también enfrentaban los mismos tipos de conflictos. Toda esa gente que usted ve dice que este es un falso, que este es un perverso, que este es un dañino, y lo ponen con cacho en las redes sociales. Gente que usted cuando investiga están salvando almas, ayudando al pobre, orando, sacrificándose para Dios. Sepa que ese es el precio que se paga por obedecer a Dios. Pero usted busca la gente que son justas, no se entran en esos bochinches. Sepa algo, mire, Dios nos ha llevado a muchísimos lugares y ha hecho muchísimas cosas. Pero cuando yo veo un hombre de Dios que ha dedicado su vida al servicio de Dios, y que hay miles de almas sirviendo a Dios por causa de él, no es verdad que esta boca se va a abrir para decir que ese hombre no es un hombre de Dios. ¿Sabe por qué? Número uno, por respeto normal humano. Número dos, porque usted y yo no tenemos derecho de medir la salvación de nadie, ni conocemos el corazón de nadie. Y número tres, porque los generales en los ejércitos se respetan, aunque ya el general esté destituido de su puesto. Es alguien que porta o portó la unción de Dios. Y un justo y un creyente espiritual nunca prestaría su lengua para acabar con alguien que está dando fruto al reino. Y esto Dios me lo enseñó porque yo venía de una iglesia, señores, donde todo el que no estaba de acuerdo con ese patrón de pensamiento era un hijo de él. Y uno vivía así mirando a ver quién era hijo de él. Y un día hacen un comentario acerca de un pastor muy conocido y lo estaban decacarando. A ese no le dejaron ni la suela de los zapatos. Era en un culto. Y como yo tenía una conexión muy fuerte con mi padre, con el Espíritu Santo, siempre voy a él. Pero en ese momento, aún siendo nueva, fui a él y le dije, Señor, ese hombre es un hijo de él. Y le pregunté, y el Señor me dijo, Beatriz, ¿qué tiempo tienes en el Señor? Digo, tanto tiempo. ¿Cuántas almas se han convertido al reino contigo? Porque yo estaba muy nueva. Y él me dijo, ¿sabes cuántas se han convertido con él? Digo, no, me imagino que miles o millones. Y el Señor me miró y me hizo una anécdota que era su forma de enseñarme, para que yo misma la dedujera. Y me dijo, si llegas nueva a una empresa y esa empresa
vende por producción. Y hay un empleado que tiene 20 años y genera millones de ganancias a la empresa. Pero el empleado tiene algunos errores. Y tú llegaste nueva. Tú haces todo bien en lo que cabe o en lo que puedes hacer en tu área. Y observas que el empleado que deja millones a la empresa está haciendo una cosa mala. Y tú vas donde el jefe para que despidan a ese empleado porque él está haciendo eso malo, esa cosa mala o no correcta. ¿Qué tú crees que haría el jefe si tuviera que prescindir del empleado que genera millones o de ti que no has dado ningún fruto al reino? Y yo bajé la cabeza. Porque ¿cuál es la decisión? A ver, ¿cuál es la decisión de esa empresa? Votan al novato. ¿Sabe por qué? Porque aquel le deja millones de ganancias a la empresa. Ay, pero que él llegó tarde. Sí, pero el tipo le deja millones de ganancias a la empresa. Y a mí no me dejan llegar tarde. Sí, pero tú no. Yo entendí lo que Dios me dijo. Bajé la cabeza y me dijo: si te levantas contra alguien que rinde fruto al reino, yo te aplasto. Así mismo me dijo. Digo, nada que ver, porque si mido tu fruto y tu resultado al reino y mido los de él, la balanza se inclina del otro lado. Oiga, se inclina del otro lado. El reino de Dios es un reino de justicia. Y si una persona dio 20 años al Señor, errores tenemos todos, pasado tenemos todos, pero el reino no mide cara ni mide aretes. Cuando yo voy delante de Dios a acusar a alguien, Dios dice: traigan la balanza, pónganlo a él y pongan a este. Y si vaya que el tipo ha ayudado más de 500,000 de gente y le ha dado comida a muchísima gente, se han convertido más de 2 millones de gente con él. Y cuando ponen las obras tuyas, ¿qué hizo? Criticar, murmurar. Uy, te fuiste. Yo lo entendí, mire, a mí no hubo que darme más consejo, a mí no hubo que explicarme nada. Y se lo digo a los hermanos de la congregación: no aparezca en ninguna red social, en ningún lado, acusando a nadie. Si está haciendo lo malo, Dios es demasiado justo y Él sabe darle a cada quien conforme a sus obras y no necesita mi ayuda. Alguien me dijo: hermana, pero no se apure, que Dios le va a dar a usted muy duro. Digo, preocúpese y siéntese a ver la película. Que el que sabe lo que siembra no teme a la cosecha. Ahora, si a usted le dan una palabra profética y usted sabe que lo que usted está haciendo Dios no lo mandó a hacer y que usted está en pecado, ¿sabe lo que hay que hacer? Meterse en el altar, comenzar a llorar, comenzar a gritar y decirle: Señor, me arrepiento. Humillar el rostro delante de Dios. Porque tenga eso también pendiente, que si usted sabe que tomó una decisión y que está haciendo cosas ocultas, no se haga el loco y el duro. Si no puede llorar, busque cebolla y póngase mentol en los ojos, pero tírese al piso y grite por misericordia, porque Dios sabe dar a quien conforme a sus obras. Entonces tenemos que entender esa parte y vamos a ir un poco rapidito. ¿Cómo lo puede identificar? Irá en contra de lo que Dios te ha dicho. A Eva y Adán le dijeron: no coman. Satanás le dijo: coman. El profeta joven: no comas. Y el enemigo usó al profeta viejo y le dijo: come. En Primera de Reyes 22:19 dice: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Aquí Dios le muestra a Micaías una reunión que se hizo en el mundo espiritual, que iban a enviar un espíritu de error sobre la boca de los profetas de acá. Micaías vio la reunión. Los profetas de acá estaban dando palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Sabe por qué estaban dando palabra de Dios? Porque fue Dios que mandó el espíritu a hablar.
¿De dónde venía la orden? ¿Que ellos estaban hablando? Pero ya el profeta Micaías, Dios le había mostrado que esa palabra venía enviada de parte de Dios simplemente para que Acab muriera. Y esa es una de las cosas que te va a ayudar en el mundo espiritual, y es que Dios te va a advertir cuando viene la palabra profética en tu contra. Hace 2 semanas yo me levanté y le dije a mi amado, estaba yo escarbando en las redes porque yo sabía que había algo, porque tuve una revelación que 2 días antes de la cumbre de liderazgo había un revuelo en la red social de una palabra profética, y yo la vi antes de que saliera. Y cuando me la mandan un video, hermana, están diciendo que usted es una mentirosa, que eso. Yo le dije, sí, lo vi ya por segunda vez. Me dice, no, pero acaba de salir. Digo, no, lo que pasa es que ya Dios me lo mostró hace 2 semanas. Entonces la gente dice, es que no escucha a nadie. Es que el Dios a quien yo le sirvo, el que me ha traído hasta aquí, el que ha hecho hasta aquí todo lo que me ha dicho que iba a hacer, ya me lo había avisado y me dijo, viene una palabra. Yo no lo envié, es para infundirte miedo. Y escuche bien, viene avivamiento sobre la tierra. Nos vamos a expandir y vamos a ver la mano de Dios. Y le hemos dicho a Dios, yo estoy en tus manos. O sea, ay, que no quiero oír, que no quiero oír. ¿Qué? Dios me dice, cómete esa cosa y me la como. Soy de los creyentes que le digo a los hermanos aquí, si Dios me dice, entra al inodoro y cómete todo lo que hay ahí, me lo como. Porque es que tenemos temor al Señor. Nunca un creyente que quiere salvarse pone su corazón como una piedra y que no voy a escuchar a Dios, que haga lo que quiera. No. Y mire, yo soy tan cosa que aún Dios, habiéndome avisado y habiéndome advertido la palabra que viene y cómo viene, a veces se lo digo a los hermanos, va a venir alguien así, así, va a dar una palabra así, así, y aún así yo grito, aún así me entro a gritar, porque humillarse delante de Dios es cuestión de todos los días. Vimos eso, Dios lo advierte. San Juan 13:19 dice, les digo esto antes de que suceda, para que cuando suceda sepan que yo soy. ¿Usted entendió lo que dice ese texto? Dios te dice las cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan tú sepas que Él es Dios. Porque Satanás no conoce el futuro. El único que puede revelar lo que viene, que no ha sido revelado, es Dios. Si Dios te dice, viene una persona con un sueño así, así, que va a haber un ángel así, así, eso todavía no está en la tierra, eso está en el plano espiritual. Satanás no puede revelarlo, pero el Dios del cielo te dice, va a venir. Y cuando llegan, pues ya lo estás esperando, no te toma de sorpresa. Porque la Biblia dice que no pasará nada sin que antes Dios lo revele a sus siervos los profetas. En Isaías 40:43 dice, Dios anuncia las cosas antes de que salgan a la luz. Y ojo, y voy a terminar con esto, puede ser Dios que los envíe. ¿Usted entendió lo que yo le estoy diciendo? Puede ser Dios que los envíe. ¿Por qué? Porque Dios va a probar para saber si tú aprendiste a oír su voz o no. Si Dios te da una orden y que hagas esto, Dios puede mandar a alguien y dile, ve y dile que no lo haga, para que a ver qué tan obediente eres a lo que Dios te ordenó a ti hacer. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Es algo un poco complicado para muchos, porque a veces dicen, no, y puede ser el enemigo también que lo manda. Ahora yo tiendo, es un consejo que le doy, a mejor pensar, Dios me está probando si le están dando una orden contraria a lo que ya Dios habló con usted, y a no decir que es el diablo. Tengo un temor horrible a decir que a un profeta le habló, porque puede ser Dios probándome. Dios le dijo a Israel en una ocasión,
Si yo enviaré profeta y no se cumple la palabra profética, Dios no habló. Pero si yo enviaré profeta y se cumple la palabra profética, y el profeta te dice vamos en contra de lo que Dios dijo, yo te estoy probando. Oiga, qué tremendo. Por eso es que hay que aprender a discernir. Dios puede estarte probando, el otro puede no tener al diablo, pero si yo se lo atribuyo a Satanás, puedo caer en un error. ¿Entendió lo que le expliqué? Si alguien viene y le da una palabra y dice Jehová me habló y yo estaba, dile, manito, yo no sé quién habló contigo, pero yo tengo una orden y voy a hacer lo que me dijeron a mí. Listo. No te ponga el diablo ese. No, porque ¿y si no fue el diablo? ¿Y si Dios quería probar tu obediencia y le dijo a él que te diga que no lo hagas? Abraham le dan dos órdenes. Observe algo. Dios le dice a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo allá arriba. Si hubieran habido profetas en ese momento cerca, le dicen a Abraham, sacrifícalo, ve, Dios te dice que vaya. Y como en este tiempo hay tanta gente que profetiza, puede ser que aparecieran otros profetas cuando ya Dios cambió de orden y le hubiesen dicho, no lo sacrifiques. A través de, ¿quién estaba hablando a través de ambos grupos? Dios. Cuando Dios me mandó a la ciudad, acá, se levantaron muchos profetas. Yo no vi más tanta gente profetizando como en ese tiempo. No vayas. Hubo uno que me llamó en público con todo y nombre y me dijo, así te dice el Señor, te espera una ciudad llamada Bonao. Dios levantará un gran avivamiento. Tu familia que se despida de ti en un play donde había una campaña. Y yo le había dicho al Señor, si tú me mandas para allá, fue una de las 3 señales que le puse, que el predicador que está predicando en el play me llame en público con nombre y apellido delante de mi familia y delante de la iglesia y me diga todo lo que tú me has dicho en secreto. Y el profeta predicando metido en una atmósfera, me llama con nombre y apellido y me dice, ven acá. Me paro ahí. Me dice, yo quiero que venga la familia de esa mujer, los hijos que están aquí, la familia, la iglesia, la gente que anda con ella, pase aquí. Te vas y te vas sola. Así mismo, todo lo que Dios me había dicho. Después de ahí se levantaron profetas. Yo vi una ruina, yo vi destrucción. Usted va a sufrir mucho. Mire, eso va a ser terrible, no se vaya. Y me reunieron 2 grupos de profetas. Los que dijeron se va, y yo con una voz de Dios, y los que dijeron que no se va porque el diablo se la va a llevar en ese sitio. Y yo me paré y le dije, miren algo que les voy a decir, mis hijos. Ustedes vieron lo que Dios habló conmigo, tengo que irme. Y ustedes vieron lo que voy a pasar allá, que Dios no me lo ha dicho. Unos estaban viendo el proceso que yo iba a pasar y me decían no te vayas, y otros estaban viendo la orden que Dios me dio de venir. ¿Quién estaba hablando por los 2 grupos de profetas? Simplemente que uno estaban viendo una cosa y otros estaban viendo otro escenario de la película. Pero si yo decía, a ustedes le habló a todo él, usted sabe cuál es el peligro de usted atribuirle las obras de Dios a Satanás. Eso se traduce como blasfemia. Por eso es mejor decir, yo no sé quién le habló, ¿qué? Dios sabrá. Pero no irse de golpe a decir ese profeta tiene. No, tenga cuidado con eso y anótelo por ahí. Llore, no es que usted va a creer y se va a devolver y si fue Dios y me va a matar. No. Usted tiene que estar claro de lo que Dios habló con usted, pero tampoco acuse al otro de que tiene al diablo, porque usted no sabe lo que Dios manejó en el mundo espiritual. Ambos grupos estaban viendo la misma película. Uno estaban contando el inicio, otros estaban contando el proceso y otros estaban contando el final. Es verdad que pasé, mire, cuando Dios me dijo Dios te quiebra, ustedes conocen el testimonio, pasé el Niágara en bicicleta. Los profetas estaban viendo eso y otros estaban viendo la temporada de avivamiento. Y cualquiera se confunde y dice, estos se están viendo ruina, quiebra, dolor, destrucción. Estos se están viendo gloria, prosperidad y avance. ¿Será a quien le está hablando el diablo? No, ellos están viendo
la parte A de la película y los otros están viendo la parte B. Aleluya. ¿Cuántos pudieron entender esa parte? Eso te puede salvar la vida. Eso te puede salvar la vida. Tampoco que cualquiera que te profetice vaya a decir que es Dios, porque puede no ser Dios. Usted recibe la palabra, la sopesa y la analiza y no se la atribuye a ninguno si quiere. Pero tenemos que tener eso muy muy claro. En el nuevo pacto aparece un ejemplo de un profeta falso. Tienen varias características. Los profetas falsos siempre están movidos por un espíritu religioso. El espíritu religioso se caracteriza porque nunca tiene un avance en Dios. La gente se llena de envidia y de celo porque no entienden cómo ellos estando tan bien, Dios no hace todo lo que está haciendo con lo que ellos creen que están mal. Y ese espíritu lo llena de amargura. Y cuando ese espíritu lo llena de amargura, ellos llegan a tener un ojo malo hacia ti. Dicen, se está quedando con todas las bendiciones del reino, pero está perdido. Y como te ven con un ojo malo, la Biblia dice que cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Si soñó contigo, soñará contigo ardiendo en el infierno. Si soñó con tu familia, soñará que todos se murieron. Nunca va a haber algo bueno acerca de ti. ¿Por qué? Porque su corazón para contigo no es bueno. ¿Cuántos de los que están aquí usted ha oído una persona que soñó que al enemigo, a quien lo está persiguiendo, Dios lo bendijo en grande? La gente no sueña eso. La gente sueña que se lo llevó el DH, porque están siendo movidos por sus deseos de que al otro le vaya mal. Siempre tienen un espíritu religioso. Quieren estar donde Dios coloca a la otra persona, donde Dios te colocó, y ellos no entienden por qué Dios no los coloca, porque ellos en su mente entienden que los calificados para tener todo lo que tú tienes son ellos. En una ocasión Dios le regaló una pasola con todo y plático a una persona que estaba aquí, y había otra persona que vino de una congregación con un espíritu muy cerrado, y la persona se paró molesta hacia allá atrás. Ni siquiera fuimos nosotros que se la regalamos, Dios se la regaló por ahí a la persona. La otra era muy muy santa, y a la persona que le regalaron la pasola, según el concepto de pensamiento de la otra, no era tan santa. Y la persona sale para atrás y me mira y dice: Dios le da barba a quien no tiene quijada, porque yo a pie y pagándole un precio a Dios, y la otra tiene una pasola, es vieja pero la tiene, y vienen y le dan una nueva. ¿Qué estaba demostrando ahí? Un espíritu cerrado, negro y religioso. Porque el que tiene el espíritu de Dios se alegra y dice: gloria a Dios, si papá le dio una montura a ella, yo también soy hijo, y en cualquier momento llega la mía, y mientras llega celebramos la tuya. Entonces vimos esa palabra. En el nuevo pacto aparece un ejemplo de un falso profeta. Tito 1:12, anótelo por ahí. Tito 1:12. 1:12. Fue uno de sus profetas el que profetizó. Oiga la profecía que dio uno de los profetas en el Nuevo Testamento. Ese profeta dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. Por eso repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Un profeta se paró a hablar de otro grupo de creyentes y dijo: los cretenses son mentirosos. ¿Qué son? Tiene que demostrar la mentira para poder profetizar eso, porque los profetas tenían evidencia de verdad, no de historia. Entonces dice: son siempre mentirosos, glotones, malas bestias. Y Pablo dijo: repréndelos duramente. Le dijo a Tito: llámalo la atención y sé severo con ellos, para que sean sanos en la fe. O sea que un creyente que da esa clase de palabrotas no es sano
en la fe. Yo quiero que me comparen con aquellos que están rescatando gente, con aquellos que están haciendo algo. Usted tiene que entender que lo pongan ahí, que le digan Belcebú como a Jesucristo, pero haga lo que Dios quiere que usted haga. Yo le soy sincero, para mí fue un honor que me pusieran ahí. Oye, yo me sentí honrada, porque yo honro a los hombres de Dios. Y usted dirá, ¿alguien tiene este defecto? ¿Quién no lo tiene? Levante la mano a alguien que no tenga un defecto. Usted quiere la historia de la vida, está ahí toda la historia de mi vida está en las redes, nada escondido. Si alguien necesita testigos, buscamos los testigos que vivieron conmigo las experiencias. Ahí está nuestro hermano José, que pasó todo el proceso, está allá atrás desde que yo comencé. Los hermanos que andaban conmigo en el ministerio, la quiebra, todos los testigos. Mi mamá, de donde vengo, ahí están. Entonces, para alguien acusarte a ti de mentira, tiene que tener las pruebas. Ahora te voy a decir algo y voy a cerrar aquí. Siendo yo muy nueva creyente, nos reunimos un grupo de niños con la fe de niños, uno de 9 años, una de 13, yo de 17, a gritar. Nos encerramos en un ayuno sin tiempo y gritábamos en el piso como niños que le han matado a su madre, y le decíamos a Dios: queremos ver tu gloria, queremos gloria, queremos conocerte, dinos cuál es el precio. Nosotros no sabíamos ni lo que estábamos diciendo, pero siempre escuchamos en la iglesia cuando llegamos que había que pagar un precio a Dios, pero nadie nos dijo el precio. Y nosotros queríamos saber que nos dijera exactamente el precio. Y estamos gritando, grito. Era mi hermano José Luis, que si llega a ver este video, yo le decía Pinino, y mi amada Keila, que éramos unos jóvenes en ese momento. Y estábamos llorando en el suelo ahí desgaritados. De repente hubo un resplandor así que nos hizo pararnos del suelo. Y escuchamos una voz que nos dijo: el precio es persecución. Y nos miramos así. Y con el mismo llanto que teníamos, nos abrazamos y comenzamos a decir: aumenta la persecución, que nos persigan hasta la saciedad. Cambiamos la oración, porque si el precio era ese, ya queríamos pagarlo. Lamentablemente 2 de mis compañeros no resistieron la persecución. Fue muy fuerte. Hubo una de ellas que habló conmigo y me dijo: si tuviera una pistola, entro al templo y mato a todos los que están ahí. Fue tan dura la persecución, pero yo aguanté y dije: no, yo le dije que la pago, y de que la pagamos, y si hay que pagarla, se paga. Así que el que no quiera persecución, no pida gloria. El que no quiera 100 veces más en este tiempo, tiene que saber que la persecución está incluida en tu paquete. Póngase de pies.